Y de ahí sacan sus Biblias. Estamos estudiando nosotros el libro de Miqueas, que se encuentra en el Antiguo Testamento, como a 2/3 de la parte de su Biblia. Y vamos a estar nosotros estudiando el capítulo 6 y principios del capítulo 7 esta mañana. Si no han estado con nosotros, pueden ir a whatisgrace.org, marquen sobre Watch en el menú y pueden bajar las notas de semanas anteriores y ver los sermones previos de esta serie y también bajar las notas, como mencioné. Cada semana se construye sobre la anterior cuando estás estudiando la Biblia, entonces yo creo que sacarán más de hoy día si vuelven y ven esos mensajes también. Pero hoy estaremos en el capítulo 6 y principios del capítulo 7, así que vamos a leerlos todos juntos si tienen Biblia. Si no tienen, afuera en la entrada hay Biblia, sería un privilegio para mí regalarles uno. Escuchen ahora lo que dice el Señor, capítulo 6, versículo 1. Levántate y contiende contra los montes, que oigan tu voz las colinas. Ustedes los montes y ustedes los sólidos cimientos de la tierra, escuchen la querella del Señor. Porque el Señor tiene una querella contra su pueblo y va a altercar contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Es un hecho que yo te saqué de la tierra de Egipto y que te liberé de la casa del servidumbre y que delante de ti envié a Moisés y a Aarón y a María. Acuérdate ahora, pueblo mío, de los planes que urdía Balac, rey de Moab, y de cómo respondió Balaam, hijo de Beor. Yo los traje de Sitín hasta Gilgal para que reconozcan cuántas veces yo, el Señor, los he salvado. Tú, Israel, preguntas, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo prestarme ante Él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros y 10,000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad. Es de sabios temer a su nombre. Presten ustedes atención al castigo y a quien lo establece. El impío aún tiene en su casa riquezas mal habidas y esas odiosas medidas falsas. Y yo voy a tener por inocente al que tiene balanzas falsas y pesas engañosas. Tú, gente rica, Jerusalén, se te ha saturado de rapiña. Tus habitantes mienten, su lengua y sus labios son engañosas. Por eso yo también te herí, te debilité, te asolé por tus pecados. Por eso comerás y no te saciarás, y en tus calles habrá una profunda tristeza. Cosecharás pero no almacenarás, y lo que almacenes lo entregaré como botín de guerra. Sembrarás, pero no cosecharás, pisarás aceitunas, pero no te ungirás con ese aceite. Exprimirás las uvas, pero no beberás el vino. Y es que tú has obedecido a los mandamientos de Omri y todas las acciones de la casa de Ahab. Has seguido los consejos de ellos. Por eso voy a castigarte y poner en vergüenza a tus habitantes. Por lo tanto, tendrán que cargar con el oprobio de mi pueblo. Ay de mí, estoy como el que en su apetito desea comerse los primeros frutos y se encuentra con que ya se han recogido los frutos del verano, con que ya se han rebuscado las últimas uvas de vendimia. Y no hay en el país gente misericordiosa. Y no hay una sola persona honrada. Todos están en la espera de matar a otros. Todos le tienden trampas a su prójimo. Para colmo de su maldad, los gobernantes extorsionan y los jueces dictan sentencia a cambio de sobornos. Y los poderosos no disimulan sus malos deseos, sino que los confirman. Y el mejor de ellos es peor en el espino. El más recto es más torcido que una zarza. Pero ya viene el día de su castigo y el día que anunciaron sus vigilantes, y entonces se verán confundidos.
No creas pues en tus enemigos, ni confíes en los gobernantes. Ten cuidado de que duerme a tu lado y no abras la boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se rebela contra la madre, y la nuera contra la suegra, y todo el mundo tiene el enemigo dentro de su propia casa. Yo por mi parte pondré la mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme. Uy. Aquí vemos, como hemos mencionado antes, Miqueas está empezando a dar su tercera profecía. Y él abre con lenguaje de juicio, ¿no? Escuchen, escuchen, como diría alguien cuando entra el juez a la corte, ¿no? Escuchen, párense y escuchen. El Señor tiene una acusación contra su pueblo. En los versículos 3 al 5, Dios llama a su pueblo a responderle y les recuerda de todos los actos justos que Él ha hecho por ellos, incluyendo librarlos de la nación más poderosa de todo el mundo en ese día, de liberarlos de los intentos de la maldición de Balac a través de Balaam y llevarlos y darles la tierra prometida. Dios quiere que nuestra adoración sea transformadora, no ritualista, es lo que dice en los versículos 6 al 8. En otras palabras, ellos estaban haciendo los actos religiosos del sacrificio, pero en su corazón ellos seguían con lo mismo. Seguían entregándose a la inmoralidad y a la idolatría alrededor de ellos y abusaban el uno del otro. Nosotros también muchas veces, si no tenemos cuidado, podemos ir a través de los actos religiosos como si fuéramos buenos cristianos, sin tener algo en el corazón que de verdad Dios está cambiando. Y Dios les llama aquí en los versículos 6 a 8, de que Él no, más que la adoración, más que la regla de la ley, de la tradición, Él quiere su corazón. Él quiere que ellos hagan justicia, que amen la misericordia y que caminen humildemente con Él. Y por no hacerlo, en los versículos que siguen, Dios pronuncia su juicio venidero sobre el pueblo, por los pecados de las prácticas comerciales malvadas e injustas, la violencia mientras engaños pasan el uno al otro. Y todo esto lleva a Miqueas a clamar. Esta es la tercera profecía de Miqueas y él clama, ¡ay de mí! Como lo hizo Isaías en capítulo 6. El alma de Miqueas está desesperada como una vid sin fruto. Y la razón por la que Miqueas clama ay de mí es por todo el pecado y el juicio que ve y no responde Israel a la advertencia de Dios de cambiar su manera de vivir. Y Miqueas clama que no queda gente piadosa. En cambio, la gente hace mal, persiguen unos a otros, aceptan sobornos y se traicionan unos a otros. Pero al fin de esta tercera profecía, Miqueas decide mirar al Señor y esperar en su salvación. Miqueas reconoce que su pecado y su merecido castigo son justos y se entrega a la misericordia de la corte, creyendo que Dios, el juez, lo perdonará y lo reivindicará frente a sus enemigos. Empieza horriblemente esta profecía para nosotros hoy día leerlo, porque nosotros vivimos en un país donde hay muchos que claman ser cristianos en este país, pero viven igual que el mundo. Muchos que claman creer en Jesucristo, pero deciden vivir su vida como si ellos fueran su propio Señor en vez de Jesucristo siendo su Señor. Muchos que claman ser cristianos, pero no viven según la ley de Dios y la palabra de Cristo, sino que viven por sus propias intenciones y quereres. Y si terminara ahí la profecía, nos estaríamos yendo de aquí muy incómodos. Pero así no termina. Miqueas reconoce, y la siguiente semana que viene también terminaremos esta tercera profecía con la esperanza que viene con Dios. Pero antes de llegar a eso el próximo domingo, veamos lo que podemos nosotros aprender y aplicar a nuestras vidas para no caer en lo mismo que el pueblo de Israel durante el día de Miqueas. Amén.
Ok, miren, ¿cómo podemos caminar humildemente nosotros con nuestro Dios? Pues yo veo tres cosas en lo que hemos leído de esta profecía que nosotros podemos aplicar ahora para caminar en justicia, misericordia y humildemente con nuestro Dios. Número uno, Miqueas indica que nosotros debemos de recordar la fidelidad de Dios con nosotros. ¿Cómo empieza esta profecía? Dios le recuerda a su pueblo todos los actos justos que Él ha hecho por ellos, incluyendo liberándolos de la nación más poderosa que los tenía por esclavitud por 400 años. También los liberó de los intentos de maldición de Balac a través de Balaam y los llevó a la tierra prometida. Y Él no hizo estas cosas, o ellos, perdón, no hicieron estas cosas por sí mismos, sino que Dios lo hizo por ellos. Caminar en humildad implica que tú y yo le demos a Dios todo el crédito en lugar de tomar el crédito para nosotros mismos. Mira, si hay algo bueno en tu vida o en mi vida, no es por lo que yo he hecho, no es por la educación y el trabajo que no. Si pasa algo bueno en tu vida y en el mío, es porque Dios es un Dios de misericordia, porque todos nosotros merecemos una vida separado eternamente de nuestro Dios, es lo que dice Romanos capítulo 3, por nuestro pecado. Pero gracias a la misericordia de Dios, nosotros hemos recibido todo tipo de fidelidad, gracia y misericordia de Él. Me encanta lo que dice el Hope Field, la autora. La humildad bíblica es una actitud de corazón, de humildad que reconoce la total dependencia de un Dios y coloca las necesidades de los demás por encima de uno mismo. No en autodesprecio, sino más bien como una visión apropiada y fundamentada en uno mismo en relación con Dios y en una elección deliberada de servir a los demás. Jesucristo es el último o el supremo ejemplo de esto. Jesús ejemplifica esto encarnando un liderazgo de servicio en lugar de una autopromoción arrogante cuando Él vino y caminó en esta tierra. En vez de venir y asumirse como rey en su primera vida, Él vino y se hizo siervo del mundo, siervo hasta la cruz por nosotros. Mira lo que dice 1 Pedro, lo puse ahí en sus notas. Revístanse todos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Humíllense pues debajo la poderosa mano de Dios para que a su debido tiempo Él los exalte, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Eso me recuerda de algo que dijo Corrie ten Boom. ¿Ustedes se recuerdan de quién es Corrie ten Boom? Ella es una de las señoras que vivió durante el tiempo de los nazis. Y su padre escondió a judíos dentro del techo de su casa. Y ella, en su libro, sus cuentos de su experiencia, ella dice lo siguiente. Cuando la gente se acerca y me hace un cumplido, cuando los nazis habían sido eliminados, los judíos habían sido liberados, ella después de eso viajaba por todo el mundo y contaba sus historias. Y ella dice lo siguiente: cuando la gente se acerca y me hace un cumplido, lo tomo como si fuera una flor. Y al fin del día levanto el ramo de flores que me he recogido a lo largo del día y digo: aquí tienes, Señor, todos estos cumplidos son tuyos, no míos. Y se lo entrego al Señor. Quizás hoy día tú pensarías en maneras en las que tú te puedes humillar. Y yo. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti y dele todo el crédito y toda la gloria. El hecho de que tú y yo estamos respirando aire dentro de esta habitación. Eso es gracias a la misericordia de Dios. Porque mi pecado dice que yo merezco la muerte. Ora al Señor y dele gracias. Discúlpate con
quien hayas ofendido. Sirva a alguien como la creación de Dios que son. Obedezca la palabra de Dios porque Él ha dado a su Hijo unigénito para tu salvación. Confía en Dios con todo, sabiendo que todo lo que pase, Dios es fiel. Confiesa tu pecado a otro para que te pueda mantener en santidad y pueda estar orando contigo. Sirva anónimamente a alguien sin querer y buscar que ellos te den crédito por tu servimiento. Limpie o coge basura cuando ves algo sucio, ves basura aquí en tu casa, en tu vecindario. Confiesa a Dios tus pecados. Escucha a alguien que está luchando en la vida. Dé 10% del ingreso de las finanzas de vuelta a Dios como obediencia a su palabra, como manera de recordarte a ti mismo que todo lo que yo tengo no es mío. Es simplemente la misericordia y la provisión de Dios. Es suyo para hacer lo que Él quiere con ella. Literalmente el pueblo de Israel tenía el arca de la alianza. Y es en la arca que no solo se encontraba la presencia de Dios, se sentaba sobre el arca en el templo, sino que era en el arca que se encontraba la vasija de maná, se encontraba la vara de Aarón y también los 10 mandamientos. Y esto era para recordarle al pueblo de Israel cómo Dios los mantenía alimentados en el desierto cuando no había qué de comer, que Dios los guiaba y les daba de beber y les guiaba con el varón de Aarón y que Dios les había dado su ley y siempre y cuando vivían justos y obedientes a su ley, Dios los bendeciría. Quizás tú hoy día mantendrías un repertorio de la fidelidad de Dios y lo usarías para contar las historias de su fidelidad una y otra vez. Yo no tengo uno físico, pero yo mantengo fotos de los acontecimientos más grandes en mi vida. Y de vez en cuando yo miro a través de esas fotos y esos videos para recordarme lo que Dios ha hecho por mí en mi vida. Ahí ustedes pueden ver algunos de mis viajes misioneros, donde yo he ido a lugares al otro lado del mundo a trabajar con los niños y mujeres y hombres que no tienen acceso al Evangelio. Y no siempre es fácil ir a esos lugares más remotos del mundo, pero lo hice como un acto de servicio, reconociendo que ellos merecían recibir el Evangelio tal como yo lo había recibido. Y yo mantengo esas fotos para recordarme lo más importante en este mundo, que lo único que yo puedo llevar a la eternidad conmigo son las almas de las personas con quien yo he compartido el Evangelio, porque todo el resto se queda aquí. ¿Qué cosas a ti te recuerdan de la fidelidad de Dios? En unos minutos, cuando abremos los altares aquí, ven y ora una oración de gratitud al Señor, nombrando esas cosas. Señor, gracias por esto, y gracias por esto, y gracias por este momento en que mostraste tu fidelidad. Ven y arrodíllate delante de tu Dios y alábalo por su fidelidad. Dios le recordó al pueblo de Israel de su fidelidad y nosotros también debemos recordarlo. Número 2, debemos adorar a Dios como Él quiere ser adorado, con justicia, misericordia y humildad, no como nosotros queremos adorarlo. Dios no quiere ser adorado principalmente con sacrificios y animales. No. Él quería ser adorado con su pueblo practicando justicia, amando la misericordia y caminando humildemente con Él. En otras palabras, Dios sí había llamado que hicieran sacrificios de animales por sus pecados. Pero
más que el sacrificio mismo, lo que Dios quería era que el acto de hacer el sacrificio cambiara el interior de la persona. Que no fuera un acto religioso, sino que cambiara la persona de por dentro. Que yo hiciera este sacrificio no como un acto religioso, sino como un acto de humildad, de reconocimiento que yo soy un pecador y que Dios es un Dios de amor y es fiel. Y un acto de obediencia, más que un acto de tradición o religión. La recomendación aquí que yo les daría a ustedes y a nosotros es que hagamos un estudio bíblico personal de las Escrituras que hablan de cómo nuestro Dios, o nuestra adoración, no tiene sentido para Dios, sino vivimos también una vida de justicia, misericordia y obediencia. Mira lo que dice todas esas Escrituras que yo puse ahí en su tiempo, pero como resumen, mira lo que dice el profeta Amós. En Amós capítulo 5, lo puse en sus notas. Detesto todo su espectáculo y pretensión, la hipocresía de sus festivales religiosos y sus asambleas solemnes. No acepto tus holocaustos y ofrendas de grano, ni siquiera me fijaré en tus selectas ofrendas de paz. Abajo con tus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de tus arpas. En cambio, quiero ver un poderoso torrente de justicia y un río inagotable de la vida justa. En otras palabras, no importa qué tan bueno sea la banda aquí tocando, no importa cuánto nos guste a nosotros las canciones que estamos cantando, si no viene de un corazón arrepentido y un corazón rendido al señorío de Cristo, viviendo una vida obediente. Si yo canto todo tipo de alabanza el domingo en la mañana, pero no dejo que el Señor, a través de su Espíritu, me vaya cambiándome desde el interior para afuera, santificándome, y dejo que esto entre en mi vida y sea la manera en la que yo vivo, dicte como yo vivo, no importa cuánto cante, cuántas veces venga a la iglesia, eso no sirve de nada. Y Dios dice, si tú no estás viviendo recto, si tú no estás siendo cambiado por el Espíritu Santo, si tú no estás viviendo según mi palabra, no sirve de nada que vengas y cantes las alabanzas a mí, porque son simplemente un ruido, si no vienen de un lugar de honestidad y un lugar de transformación de parte de mi Espíritu Santo en ti. Entonces, ¿qué significa vivir una vida justa? Me encanta lo que dice Tim Keller. La justicia bíblica tiene sus raíces en el carácter mismo de Dios. Se caracteriza por la generosidad radical, la igualdad universal, la defensa transformadora de los pobres y la responsabilidad. La justicia bíblica exige que todas las personas sean tratadas según los mismos estándares, como el mismo respeto, independiente a su clase, raza, etnicidad, nacionalidad, género o cualquier otra categoría social. En otras palabras, la justicia bíblica viene por parte del Espíritu Santo transformándome desde el interior para afuera. No por mis actos religiosos transformándome desde afuera hacia el interior, no. La justicia de Dios viene de parte de Dios mientras más Él consume quién soy y transforma quién soy a su semejanza. Miren lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quizás tú aplicarías uno de estos ejemplos de la aplicación número 2 en tu vida. Y dirías, una manera en la que Dios me está llamando a vivir como Miqueas ahora mismo es, quizás yo debo de empezar a amar bien a mi familia, brindándoles mi tiempo y atención, en vez de hacer todo lo que yo quiero y dejar que ellos estén ahí al lado. O quizás servirás aquí en la iglesia. Un ejemplo de eso es ir y trabajar en el jardín de gracia de Grace Fellowship, donde crecemos todo tipo de vegetales, no para consumirlos nosotros, sino para entregárselos a los pobres,
Porque si tú vas a coger comida de los lugares que dan comida a los que no tienen casa, los pobres, siempre es comida procesada, sopa, cosas así, pero no vegetales y frutos. Entonces, una manera de servir donde tú no ganas nada de ellos, aparte de entregárselo a los pobres. O quizás te ofrecerías como voluntario para ayudar a los refugiados con una de las organizaciones asociadas con Grace Fellowship. Como he estado mencionando, nosotros vamos a hacer un viaje de una semana de misiones en el verano y ahí puse los links donde tú puedes ir y registrarte a ir y trabajar con los refugiados este verano. O quizás dirías, sabes, voy a pagar justamente a toda persona que yo contrato para hacer cosas alrededor de mi casa o en mi trabajo. O voy a dar propinas muy generosas, porque yo no sé lo que está pasando en la vida de la persona que me ha traído mi comida en este restaurante, pero yo lo voy a bendecir en el nombre de Cristo. O quizás voy a hacer un estudio antes de comprar las cosas, voy a ver de dónde vienen y si estas cosas fueron hechas justamente. O voy a alzar una voz cuando alguien es maltratado. O voy a orar y examinar mis propios prejuicios y preguntar de qué desconfío, de quién desconfío. O quizás voy a preguntarle el nombre de la gente que no conozco en la iglesia y voy a realmente interesarme de quién son y lo que está pasando en su vida, o escuchar historias ajenas de mi experiencia y leer libros y asistir a eventos y conversar con personas cuyas experiencias económicas o culturales son diferentes a las mías. ¿Cómo puedo yo alabar a Dios como Él quiere ser alabado, más de alabarlo como yo quiero alabarlo? Y finalmente, lo que yo aprendo de esta profecía de Miqueas es esto: que yo debo de fijar mis ojos en el Señor. Mira lo que dice el teólogo Stephen Coleman. Este es el lenguaje de la fe. Miqueas mira a Yahweh, el Señor, como aquel que puede traer orden al caos, luz a la oscuridad y vida de la muerte. Tal es la postura de la fe. Mira solo al Señor Dios en busca de la ayuda en tiempos de necesidad. Miqueas no mira a cualquier rey, no, simplemente mira hacia Dios. Es esta confianza la que sostiene a Miqueas en su desorientación de lo que está pasando y la desesperación por su país y su pueblo. La confianza de que aunque todos a su alrededor son infieles, todavía permanece uno que es perfecta e infaliblemente fiel. Y ese es Dios, mi salvación. Y eso les da una ventana, una vista a lo que viene al fin de esta tercera profecía. Él empieza a hablar de Jesucristo, nuestra salvación. Quizás hoy dirías que en medio de lo que estás pasando ahora mismo, pondrás tus ojos firmemente en el Señor y en vez de ver las noticias y escuchar lo que dicen todos a tu alrededor de todo lo que está pasando en el mundo y perder tu esperanza, no, pondrás tus ojos en Dios y solo en Dios. Y dejarás que Él ponga su confianza y su esperanza en ti. Quizás una manera de hacer eso es escribir una oración diciéndole que lo estás buscando, o asistir fielmente a la iglesia y alabarlo como Él quiere ser alabado, no solo con canción, sino sirviendo a los demás y para que el crédito sea para todo Él, o darle la primera parte de tus ingresos como un acto de fe y redención, o detener o desecharte de algo que has dejado que esté en tu vida que realmente no glorifica a Dios y es contrario a la verdad de su palabra. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero lo que sí sé es que todos nosotros tenemos cosas que podemos rendir al señorío de Cristo hoy y alabarle a Él como Él quiere ser alabado. Vamos a abrir estos altares y tú puedes venir y orar
dándole gracias o rendiendo las cosas al Señor. Y nosotros le dejaremos solo. Eso es entre usted y Dios. A menos que tú quieras que alguien ore por ti. Si ese es el caso, coloca las manos así y alguien vendrá y orará por ti. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra porque tú eres un Dios completamente fiel, Señor. Siempre has sido fiel y siempre lo serás. Aun cuando no entiendo lo que está pasando, tú eres fiel. Señor, ayúdanos a adorarte como tú quieres ser adorado. Que tú seas nuestra audiencia de uno, Señor. Y Dios, ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, aun cuando todo parece que está fallando. Ayúdanos a poner nuestros ojos en la verdad de tu palabra y reconociendo que tú eres fiel, aun cuando no lo vea. Y dejando que tu Espíritu Santo crezca en mí confianza y esperanza en medio de la tribulación. Eres un Dios bueno, un Dios amoroso, misericordioso y fiel. Y nosotros queremos caminar en justicia, en misericordia y dándote la alabanza que tú mereces, Señor. Todo eso te lo damos y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.